Salmo 96. Cántico de alabanza. Cantar al Señor cántico nuevo. Cantar al Señor toda la tierra. Cantar al Señor, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses y los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad al Señor, oh familia de los pueblos, dad al Señor la gloria y el poder, dad al Señor honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Decid entre las naciones, el Señor reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicias. Alégrense los cielos y gócense la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento delante del Señor que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Es un gustazo poder estar aquí en medio de vuestras casas, en vuestros portátiles, en vuestras teles, en vuestros móviles, no sé, en alguna pantallita. Estaré metida, estoy segura. Y nada, en primer lugar quería agradeceros el poder darme el privilegio una vez más, a pesar de la distancia, de poder estar compartiendo con vosotros algo que me apasiona y que me encanta, que es, pues como a la mayoría de vosotros, poder acercarnos hasta la palabra y ver qué es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de ella. Y mirad, que ahora que me he tocado el pelo, quería enseñaros, fijaos qué bien está la mano, cómo Dios ha cuidado esta mano, cómo después del gran susto que pude tener, y bueno, pues he podido disfrutar de los cuidados, y sigo disfrutando de los cuidados y de los mismos aquí en la facultad. Por cierto, estoy en los exteriores de ella porque quería que vierais un poquito el sol y que a mí me diera un poquito también. Y nada, deciros que aunque sigo de baja estoy bien, que el nervio está intacto, que gracias a Dios los puntos se quitaron bien, que ha estado cicatrizado todo bastante bien. Y bueno, tengo, como veis, bastante movilidad y solo me falta sensibilidad, así que ahora mismo, bueno, pues no tengo muchísima fuerza en las manos, pero voy a ir recuperando poquito a poco, así que agradeceros una vez más también la preocupación, las llamadas, las oraciones que habéis hecho a mi favor. Y nada, sin más, quería también empezar a deciros que hoy el mensaje que me gustaría compartir con vosotros y con todas vosotras también, pues le he titulado Las buenas noticias para los necesitados, porque creo que hoy más que nunca, si cabe, estamos necesitados de buenas noticias que nos alienten, que nos traigan esperanza, que nos ayuden a olvidar un poco la situación caótica de crisis, de angustia, de duelo y soledad que hemos podido tener en estos tiempos. Así que bueno, buenas noticias para todos, pero sobre todo para los necesitados. Así que te voy a pedir que me acompañes hasta el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, para leer los versículos del 14 hasta el 30. Venga, te dejo un poquito para que lo busques. Lucas 4, los versículos del 14 al 30. ¿Ya lo tienes? Vale, perfecto. Pues vamos a empezar la lectura. Fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Y se le entregó el rollo del profeta Isaías, y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en los oídos de vosotros.
Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo: sin duda, me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo. Hemos oído que sucedieron tantas cosas en Capernaum, haz lo mismo también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra. Pero en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. Luego lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Bueno, no sé si os ha parecido interesante, estoy segura de que sí, este pasaje. Curioso cómo empieza Lucas con el ministerio público de Jesús. Es sorprendente ver también cómo, a diferencia de los sinópticos, los diferentes, ¿no? ¿Os acordáis? De Mateo y de Marcos, además de Lucas, pues en este momento, en la narración lucana, lo que hace es alterar el orden cronológico del resto de los otros 2 evangelios y sitúa el ministerio público de Jesús en Nazaret, en esta sinagoga, en este mensaje, explicando cuál es su programa, por qué ha venido, qué es lo que el Espíritu Santo le ha dicho, por qué ha sido ungido, ha sido escogido y qué es lo que está haciendo aquí. Lucas siempre, a lo largo de su ministerio, de su mensaje en el Evangelio, lo que va a dar siempre es respuesta a 2 grandes preguntas. Y Lucas va a contestar: ¿quién es Jesús y para qué vino? Estas son siempre las 2 grandes preguntas: ¿quién es Jesús y para qué vino? Y además esto siempre va a estar enfocado en torno a una comunidad de excluidos, a una comunidad de oprimidos, de huérfanos, de viudas, de los nadie, ¿no? Y es importante que esto lo tengamos también en nuestra mente. Y fijaros que Lucas es doctor, ya sabemos que es un gran observador que ha decidido darnos detalles exactos, con precisión, para que Teófilo y nosotros, a quien escribe, pues ya sabéis que dedica sus 2 tratados, sus 2 libros, el de Lucas y el de Hechos, a Teófilo, donde va a explicarle qué es lo que ha estado aconteciendo con toda la veracidad posible, ¿no? Con todo el escudriño, la observación, con el sumo cuidado de hacerlo. Y en este momento, en esta narración, Lucas pues altera el orden habitual de los sinópticos y presenta el inicio de Galilea, el inicio de Jesús de Nazaret, el inicio de Jesús en Nazaret, en una sinagoga donde no le van a hacer demasiado caso. No sé si tú, alguno de vosotros o de vosotras habéis podido pensar que si contarais la historia de un gran héroe o de un importante personaje, de una persona así con poder, si lo haríais hecho contando uno de sus desastrosos y caóticos mensajes, episodios, donde no solo va a ser rechazado, sino que casi va a ser despeñado. Menos mal que Jesús todavía no era su hora y pudo escapar en mitad de ellos, ¿no? No sé si lo habréis empezado así, pero fijaros, quiero que os deis cuenta de lo que Lucas puede hacer ahora. Y fijaros, él es un gran escritor, detalla muchas cosas. ¿Y qué nos dice? Lucas nos dice que después de estar por Galilea vuelve a su ciudad donde se ha criado, a esa comunidad donde ha estado 30 años encargándose del oficio de José, de un carpintero. Ha estado haciendo sillas, mesas, todo tipo de utensilios de madera. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Después ha salido fuera, como cualquier hijo, y se marcha y empieza a darse a conocer, empieza a visitar las sinagogas, donde empieza a hablar con una autoridad que solo se le había escuchado a él. Y de todas esas sinagogas en las que Jesús ha hablado,
pues Lucas quiere recoger la que está en Nazaret, justamente esta y no otra. Curioso, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Que va allí, como tiene la costumbre, así que era algo habitual. Recordemos que Jesús era un galileo, era un judío, así que como todos ellos iban los sábados a la sinagoga. Allí lo que se hacía era que pues se leía alguna parte de la Torá, y después el que quería tener un tiempo para poder leer y luego la explicación de esa lectura, era como nuestro tiempo libre, ¿no? Uno se pone de pie y comparte con el resto de la comunidad lo que Dios le ha puesto en el corazón. Pues Jesús en este momento hace un poco lo mismo, ¿no? Se daba la oportunidad de que pudieran ponerse en pie aquellos que quisieran leer algún fragmento de la palabra, y se le daba el rollo. Eso es lo que hacen con Jesús, le dan el rollo, el ayudante le da un rollo. No es así como nuestras Biblias de hoy, tan prácticas, tan cómodas, tan de colores, versiones y tamaños, de todo, ¿no? Pues aquí habían unos rollos grandes de pergaminos donde estaban escritos, y cuando le dan el rollo de Isaías, Jesús busca. Dice que cuando encontró lo que quería leer, leyó. Y fijaros, lo que va a leer es en esa sinagoga, delante de aquellos que lo habían visto crecer, como Jesús, el carpintero, el hijo de José y de María, pues va a dar su mensaje programático. Lucas aquí nos va a decir, a través de la profecía de Isaías, que se cumple en Jesús de Nazaret, nos va a decir cuál es esa misión. Una vez más nos va a decir qué hace Jesús aquí. Entonces va a leer el mensaje, un mensaje que no va a dejar indiferente a nadie, ¿no? Ni a los que lo oyeron en aquel momento, en aquel primer siglo, allí en Nazaret, en aquella sinagoga. Imaginaros, ¿no? Cómo debió de leer Jesús, qué debió de decir. Bueno, nos dicen los historiadores que se leía en hebreo y luego se traducía en arameo o en griego, dependiendo un poco de la gente que predominaba en la sinagoga, y se hacía una explicación. ¿Te imaginas explicando esto a Jesús? En algunas ocasiones, qué gozo habría sido poder escuchar a Jesús explicar alguna de las partes de la Biblia. En algunas ocasiones lo hace, aquí lo hace, y lo hace de una manera extraordinaria, como vamos a ver, ¿no? El mensaje que lee, ya sabéis, está en Isaías 61, los versículos del 1 al 2, solo la primera parte. Tenemos que decir que omite una frase del versículo 1, el de vendad los quebrantados de corazón, y la sustituye por una frase que aparece en Isaías 58 y que dice que, bueno, lo que leemos, ¿no? Da libertad a los oprimidos. Así que significativo también que podamos ver cómo hace esto, ¿no? ¿Qué es este mensaje? ¿Qué es este programa, ¿no? Que está haciendo público ahora mismo en aquella ciudad en la que la ha visto crecer? Y lo que empieza a decir Isaías, y de lo que Jesús se apropia para él mismo, y en su boca, leyendo, dice que el Espíritu del Señor me ha ungido. Este espíritu que sin duda hace referencia al bautismo, en aquel momento en las aguas donde el Espíritu está sobre él, aquel espíritu que hemos visto en los versículos anteriores, según la cronología de Lucas, cómo lo ha llevado hasta el desierto para ser probado y tentado, y el mismo espíritu, ¿no? que ahora lo ha llevado lo ha movido, lo ha impulsado hasta Galilea, y lo ha llevado finalmente a esta sinagoga, en la que va a decir que lo ha ungido para varias cosas. ¿Por qué lo va a ungir? No hay nada que Jesús pueda hacer fuera de su espíritu. El Evangelio siempre nos dice, el propio Jesús nos está diciendo siempre que Él hace siempre la obra de su Padre. Él y Él una misma cosa son, una misma persona, y el Espíritu Santo tiene que confirmar eso. Así que, ¿por qué está ungido? ¿Para qué ha sido escogido? Recordemos también que ungir solo se ungía en Israel a los profetas y a los reyes. Así que era una manera especial de bendición, de elección,
de Mesías. Esto es lo que significa, es ungido, es Mesías, el Cristo. Y lo han escogido, lo ha bendecido de una manera especial. ¿Para qué? Para dar buenas noticias a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y para anunciar el año agradable del Señor. No está mal, ¿verdad? Estos puntos para el programa electoral de cualquiera, no estaría mal, de cualquiera de nuestros gobernantes, de cualquiera que se levanta y quiera hacer, pues defender a las viudas, al extranjero y al pobre. No estaría nada mal. Pues lo hace Jesús en el primer siglo. Sale de la boca de un nazareno, ¿no? Sale de la boca de nuestro Señor, y esto es lo que va haciendo, siempre respaldado por su Padre y por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que nos dicen es quiénes son estos pobres, porque ha venido a anunciarle libertad a estos pobres, a anunciarles un mensaje, unas buenas nuevas, unas buenas noticias, ¿no? Todos estamos deseosos de buenas noticias, pero ¿quiénes son estos pobres? Fijaros, vamos a tomar, permitirme la licencia de ir a los últimos versículos, donde nos dan 2 ejemplos de Eliseo y de Elías, 2 grandes profetas también, donde se va a enseñar qué es lo que ha hecho Dios en mitad de un pueblo que no era del pueblo de Israel, en mitad de personas que no eran judíos, ¿no? Sobre paganos y gentiles, como ellos decían. Y lo va a hacer presentando un tipo de viuda, ¿no? Un tipo de pobre, que esto sí que lo podíamos identificar, cualquiera, ¿no? Podríamos identificar claramente a la viuda de Sarepta, ahí en Sion, donde sabemos que solo le queda, nos cuenta Reyes, en el libro segundo libro de Reyes, nos cuenta cómo está allí, ¿no? Elías en mitad o sea, el Espíritu lo lleva también hasta allí, le pide que le diga a una viuda que solo tiene un poquito de harina y un poquito de aceite y tiene un hijo y ha decidido que va a hacer la comida, va a comer, y que como ya no tiene nada más va a dejarse morir. Y es esta viuda, ¿no? Esta viuda es como el prototipo de gente pobre, ¿no? Alguien sin recursos, alguien sin esperanza, sin nada más que esperar de la vida. Era fácil identificarse con esto, ¿no? Y claro, pero si solo fuera para los pobres, habría mucha gente que estaría fuera, ¿no? Y no solo hay unos pobres de recursos, de necesidades, ¿no? Físicas. También hay otro tipo de pobreza, los pobres de espíritu, ¿no? Los pobres de corazón, los pobres de esperanza, de ilusión, de libertad. Y como otro ejemplo que pone aquí Eliseo, otro de los profetas, nos dice Naamán el sirio, ¿no? Naamán el sirio es ejemplo también de pobre. ¿Cómo puede ser Naamán pobre? Si es un capitán, si tiene riquezas, además tiene una buena posición. ¿Qué le pasa a Naamán? Naamán el sirio es leproso, así que es igual de pobre a nivel social, es igual de pobre y de necesitado, sobre todo de necesidad de esperanza, porque su vida, igual que la vida de la viuda, ya se ha acabado, ya no tienen nada más que ofrecer, nada más que perder, así que lo único que les queda es agarrarse a la palabra que les da el profeta, como aquellos en Nazaret, ¿no? En aquella sinagoga, aquellos que sin saberlo eran pobres en espíritu y posiblemente en recursos, ¿no? Como tú y como yo, que no lo sabemos y pasamos necesidad. Tenemos que hacer caso a la voz del profeta, a la voz de Cristo, que dijo que ha venido para darnos una buena noticia. La buena noticia es que con Él las enfermedades son sanadas. Las enfermedades físicas, como en el caso de Naamán, donde la lepra es curada. Ya sabéis, después de sumergirse 7 veces en el río, y las necesidades económicas, ¿no? Esa viuda no le faltó nunca la harina ni le faltó el aceite. Las necesidades emocionales, las necesidades de esperanza, de ilusión, ¿no? De objetivos, de esperar algo más de todo esto. Ilusión en mitad de esta pandemia y de esta crisis, ¿no? Jesús, el gran profeta, ese ungido del Señor, pues ha venido a decirnos que hay un nuevo mensaje, una gran noticia para nosotros,
¿Te identificas con uno de los pobres? ¿Te has identificado con alguno de ellos? ¿Reconoces a alguien en tu entorno que está ahora mismo en esta pobreza? También nos dicen que dentro del programa está poder dar libertad, ofrecer libertad, anunciar libertad a cautivos y oprimidos. Me gustaría explicaros que, no sé si lo sabíais, pero a mí me ha gustado mucho saber que estos cautivos se refieren a prisioneros de guerra. Es decir, que al final siempre estamos en mitad de batallas, ¿no? No sé con qué batallarás tú hoy, pero yo sé con qué he batallado en estos días. En la pandemia estamos batallando contra el COVID-19 y parece que nos está venciendo, nos ha tenido cautivos, ¿no? En esta cuarentena. Hemos sido presos de este guerrero, de este enemigo que nos ha sujetado bastantes días y también nos ha estado oprimiendo. Nos ha quitado la libertad, el gozo, las ganas y el deseo, ¿no? Y sobre todo la oportunidad de salir y de abrazar y de compartir, como otras veces hemos hecho, como cualquier enemigo que quiere arrebatarnos, ¿no? Toda la libertad, toda la esperanza, toda la vida, toda nuestra identidad que Dios nos ha dado. Pues tenemos una buena noticia. La buena noticia es que Jesús ha venido a libertarnos, a romper cadenas. Y algo muy bonito que he encontrado es que cuando leemos en griego, es un privilegio, ya sabéis, así que ya sabéis que para demostraros que sigo estudiando, os cuento algo siempre en griego, pues esta vez os cuento que la palabra libertad y perdonar, pues son la misma palabra. Los dos significan lo mismo, se utiliza la misma palabra en griego. Y a mí me ha sorprendido cómo esta palabra puede conectar la libertad con el pecado y el pecado con la libertad. Y sabemos todos, ¿no?, que cuando hemos sido perdonados nos hemos quedado libres, ¿no? Nos hemos quitado un peso encima. Esto es lo que hace Jesús, ¿no? Cuando Jesús nos perdona, nos liberta. Y esto es lo que hace Jesús en la cruz. Encarna, hace histórico la libertad, ¿no? La ruptura de cadenas y contra el enemigo que nos ha tenido esclavos y prisioneros, que ha sido Satanás, nuestro propio yo, el egoísmo, el pecado, en definitiva. Y nos ha perdonado en esa cruz también, ¿no? En esa muestra de amor extravagante y exagerado por ti y por mí, nos ha quitado un peso encima. Así que nos ha liberado porque nos ha perdonado y nos perdonó porque nos amó. No sé cómo te sientes hoy. ¿Te sientes con alguna carga? ¿Te sientes todavía prisionero de algún pensamiento, de alguna actitud, de algún resentimiento? ¿Crees que hay algo que todavía tienes que poner delante del Señor para romperlo? ¿O por el contrario estás viviendo ya en la libertad que ha sido dada y que ha sido regalada en la hora de aceptar, ¿no?, ese sacrificio de Jesús en aquella cruz? Tenemos la oportunidad de hoy también se cumple entre nosotros esta promesa, ¿no?, esta profecía. Si te sientes cautivo de algo, si hay algo que te está apresando, si hay algo que te está oprimiendo, hoy es el momento de recibir perdón y liberación, porque Jesús lo hace posible. Otra de las cosas que Lucas nos dice a través de esa cita, por cierto, de la Septuaginta que hace Jesús, esa lectura que se hace en aquella sinagoga, es el año de gracia. Y fijaros, el año de gracia, todo el mundo sabemos, ¿no?, que estamos en el año de gracia, pero claro, ¿cómo explicamos esto, ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Y me gustaba ver que esto tiene conexión con ese año del jubileo, conexión con el Antiguo Testamento, ¿no?, con la figura de Goel, con la figura de volver a ser redimidos. Fijaros que ya el Señor lo tenía previsto todo de antemano. Y también, ¿no? Una de las cosas que debemos de recordar es que no podemos entender bien el Nuevo Testamento sin mirar al Antiguo. Y fijaros que dice que el año de jubileo lo estableció el Señor, que lo hacía cada 7 años. Y claro, esto está escrito en Deuteronomio, ahí podéis estar fijándose en cada uno de los detalles que se daba, pero se eligió 7 años. 7 años en el séptimo en el que se podía devolver. Uno podía vender la tierra que le había tocado porque no tenía dinero, porque necesitaba salir, porque quería rentarla, por lo que sea, por pagar una deuda.
pues por muchas cosas, ¿no? Pero en ese año se podía devolver la tierra a los que eran de orígenes, ¿no? A los originarios, y tenían poder para volver a su propiedad. Así que así se impedía siempre pues estas grandes potencias de latifundios, ¿no? No todo el mundo poseía un gran terreno, sino que todos tenían su heredad, y se garantizaba así la supervivencia de las familias, que en aquel tiempo, más que ahora, ¿no? Si cabe, pues dependían absolutamente de ese trozo de tierra donde podían cultivar y donde podían cosechar y alimentarse, ¿no? Allí. Y en este tiempo, en el año de jubileo, era necesario perdonar las deudas y rescatar a las personas que se habían tomado como esclavos. Así que es imposible recordar, no conectar, ¿no? Que a Jesús fue nuestro jubileo, además. Fue aquel que tuvo la capacidad de perdonarnos, tuvo la necesidad de morir en una cruz por amor a ti y a mí, para que podamos nosotros volver a recuperar la heredad que nos fue quitada, la heredad que vendimos por nuestro propio yo, por nuestra manera de vivir, por decidir que mi tierra mando yo, en una heredad en la que no hicimos nada, ¿no? Para tener. Sin embargo, decidimos que aquí mandábamos nosotros y la vendimos al mejor postor, o incluso por un plato de lentejas. Y lo que hace Jesús posible es que podamos volver a nuestros orígenes, que podamos volver a esa tierra, a ese cielo, a ese lugar donde Jesús quería que estuviéramos, donde Dios quería pasar la eternidad con nosotros. Así que alentador saber que el año de jubileo ya se ha hecho. Estamos en el año de gracia, en el año de momento de poder pedir perdón, donde vas a ser perdonado. No dejes de pedir perdón, porque lo vas a tener. No dejes de buscar la tierra que te dio Dios, porque es momento de recibirla, y la recibimos gracias al sacrificio de Jesús. No hay otra manera, no hay otro modo. Así que buen propósito para nuestro programa, ¿verdad? Jesús tiene un buen programa, yo estoy segura que lo votaría, ¿eh? No sé qué tú qué harías. Claro, ante los buenos programas uno puede hacer dos cosas: o admirarse o rechazarlo por completo. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que vamos a ver. Vemos cómo las reacciones, la primera reacción que tuvieron fue de admiración, decirles, madre mía, como no decían que todos los ojos, dice Lucas, todos los ojos estaban fijados en él. Y claro, y se maravillaban de la gracia con la que hablaba. Jesús estaba explicando esto. Y después, cuando va a seguir explicando esa gran interpretación, esa gran exégesis que hace al final del todo y de la que Lucas recoge, es que la explicación de todo ese pasaje, de esa profecía, es que se cumple hoy en Jesús y se cumplía delante de ellos. Bueno, claro, tú imagínate. En esos momentos Jesús dijo, yo soy el Mesías al que estabais esperando. El Mesías, el ungido de Dios, del que estaba hablando Isaías, soy yo, estoy aquí delante de vosotros. Claro, pues como queréis imaginar, pues empezaron a irarse, a tener rechazo contra él, porque este es el mensaje, ¿no? Esto al final es lo que pasa. El mensaje de Jesús incomoda. ¿Cómo iba a ser el Mesías esperado, el hijo de un carpintero? ¿Cómo podía ser alguien que venía de Nazaret? ¿Podía venir algo bueno de Galilea? ¿Cómo se atreve este insolente Galileo del primer siglo a decir que él era el elegido, el Mesías, el que todo el pueblo de Israel estaba esperando para ser liberado de sus opresores? ¿Cómo podía decir algo así? Pues Jesús lo dijo porque era él, porque vino a romper esquemas y los rompió. Y tanto en aquel momento como ahora, el mensaje de Jesús rompe nuestros esquemas y nos estalla la cabeza. No sé si a ti te pasa, ¿no? Está fuera de toda lógica, y una de dos: o admiras y te clavas de rodillas delante de él y lo adoras porque él es el ungido, el elegido, el que tiene la capacidad y el poder para perdonar y para amarnos y para devolvernos a nuestra heredad, o lo rechazas, como hicieron ellos, como han hecho otros tantos, y lo que haces es llevarlo hasta la ciudad, hasta el precipicio de la ciudad, y querer despeñarlo.
Y me gustaría, para acabar, dejaros con la cruz. No podremos terminar nuestro pasaje de hoy sin esta cruz. Al final, el programa de Jesús fue llevado a cabo. No fue como algunos dirigentes, no fue como otros gobernadores, no fue como los que prometen y no hacen nada, sino todo lo contrario. Jesús anunció que iba a dar libertad, que iba a dar la vista a los ciegos, una vista espiritual, una luz, de pasar de tinieblas a luz, de ser cautivos a ser liberados, de ser esclavos a ser hijos libres, con ser herederos legítimos de esas promesas del Padre. Y lo hace no desde un trono, no con armas como esperaban, no con un gran despliegue de ejércitos, sino que lo hace desde la humillación de una cruz, soportando la ira del hombre sobre él. Aquellos hombres que primero lo admiraban en las sinagogas, aquellos que los vitopearon en la entrada a Jerusalén, aquellos que le decían viva el rey de los judíos y Hosana, el hijo de David, pues esos mismos fueron los que quisieron despeñarlo en aquel precipicio en Nazaret, y fueron los mismos que días más tarde le dijeron crucificarle, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre la vida de nuestros hijos. En aquella cruz, el escándalo del amor, el escándalo del perdón, Jesús cumplió de una forma extraordinaria, universal, por una vez por todas, con su programa. Y hoy delante de nosotros está de nuevo este mensaje, de nuevo la cruz. No sé si te sientes hija o te sientes hijo libre. No sé que en ocasiones esta pandemia, quizás las angustias, la soledad, no sé, mil cosas que nos atan y nos roban la identidad. No sé si te encuentras así, no sé si vives así, ¿no? A veces los que hemos sido hijos, los que somos hijos, los que hemos sido libertados, vivimos aprisionados, vivimos como si siguiéramos siendo esclavos, y hoy es de nuevo la oportunidad de recordar que Jesús de Nazaret nos hizo libres en aquella cruz, que en aquella cruz Jesús rompió cadenas, rompió la muerte, hizo escarnio público de aquellas potestades que se levantaban contra nosotros, clavó aquella hoja de delitos en la que estaba escrito nuestro nombre, y en esa cruz el Señor nos dio la oportunidad de ser hijos. El Espíritu Santo es el mismo que actuó en él, que actuó en esa cruz, en aquella resurrección, y que está actuando en nosotros a través de aquel día de Pentecostés. Una vez que has decidido aceptar este regalo de Jesús, pues el Espíritu que está morando en ti, ese Espíritu del Señor te ha escogido para anunciar a todos una nueva noticia, un nuevo mensaje, un nuevo programa alternativo a todo esto. Tienes libertad, así que vive como un hijo, no vivas como un esclavo. Eres hijo, eres heredero, y la Iglesia hoy debe actualizar el mensaje de Isaías. Nosotros somos ahora quienes tenemos que anunciar a los oprimidos que hay libertad, a los ciegos que hay solución, a los que están oprimidos que hay esperanza. Y me gustaría dejaros también unas preguntas para que pudiéramos reflexionar ahora juntos, cada uno ahí en su casa, en familia. Puedes llamar por Zoom o por videollamada a cualquiera de los hermanos, de los amigos, y puedes contestar. El programa de Jesús consiste en acoger a los excluidos y a nosotros. ¿Acogemos a todos o excluimos a algunos? ¿Cuáles son los motivos que nos lleva a excluir a ciertas personas? ¿El programa de Jesús está haciendo realmente nuestro programa o mi programa, ¿no? ¿Es el programa de nuestra iglesia? ¿Cuáles son los excluidos que deberíamos acoger mejor en nuestra comunidad? ¿Qué es lo que me da fuerzas para realizar la misión que Jesús nos dio?
¿Vivo actualizando las buenas noticias en mi vida? ¿O sigo oprimido y cautivo? ¿Disfruto de mi nueva identidad? Bueno, hermanos, pues hasta aquí la reflexión de hoy para vosotros. Espero que el Señor os haya hablado como a mí me ha hablado, y espero que sigáis bien, y os pido al Señor que os siga guardando, os siga bendiciendo, que sigáis viviendo en libertad y sabiendo quiénes sois en Cristo, hasta que nos volvamos a ver, que espero que sea muy pronto. Un abrazo.
Tuyos son, oh Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. Primera de Crónicas 29:11. Voy a leer Juan capítulo 13, versículos 2 y 5. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, en lo que lo entregará, luego echó agua en un vasillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía ceñida. Amén. Voy a leer Primera de Pedro 1, versículos 3 y 4. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que recibáis la herencia que Dios os tiene guardada en el cielo, la cual no se puede destruir, ni manchar, ni marchitar. Vamos a leer el texto en el Salmo 18:2. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios. La roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Salmo 91, del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y baluarte es su verdad. Amén. Salmo 66, del versículo 1 al 3. Aclamad a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad salmos a su glorioso nombre, irresistible glorioso de alabanza. Decidle a Dios, cuán imponentes son tus obras. Es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden a ti. Que todo lo que respire, alabe al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cericio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no me estaré callada. Dios mío, te alabaré siempre. Espíritu intervino
Salmo 86. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y bajo la tierra, y el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Con cánticos alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracias le exaltaré. Salmo 69. Buenos alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En tus obras de tus manos me gozo. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Primera de Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, que no dejará mi pie en el resbaladero, ni se dormirá cuando me guarda. Salmo 121.